Buenas. Hoy vamos a ver las leyes de Newton. Hasta ahora hemos visto cómo se mueven los cuerpos, pero podemos empezar a preguntarnos por qué se mueven los cuerpos. Pues bien, podemos ya empezar a dar una respuesta. Se mueven por las fuerzas. ¿Y qué son las fuerzas? Es una magnitud vectorial que es el resultado de la interacción entre los cuerpos. Y esas interacciones son las que hacen que cambien el estado de movimiento. Es decir, si yo tengo un bloque que está parado, si yo le pego una leche, el bloque empieza a moverse. He cambiado su estado de movimiento, he aplicado una fuerza. Ese es simplemente el concepto. Algo que hace que de tener un movimiento A pase a tener un movimiento B. Sean cuales sean esos movimientos A y B. Comenzamos ya con las leyes de Newton. La primera ley. Vale, todo cuerpo que se mueva a velocidad constante continuará haciéndolo a no ser que sobre él actúe una fuerza externa. Claro, tal y como hemos definido fuerza, esto es una consecuencia directa de esa misma definición, porque si una fuerza es algo que hace que cambiemos un estado de movimiento, si yo no aplico una fuerza a algo, no cambio su estado de movimiento. Entonces, esta es la primera ley. Si yo no aplico una fuerza a algo, ese algo no cambia su estado de movimiento. Es decir, si algo está, por ejemplo, en reposo, es decir, no se mueve, si yo no hago nada, pues no se moverá solo. Podemos preguntarnos entonces, ¿y si, por ejemplo, yo chuto una pelota de fútbol? Claro, la pelota de fútbol comienza a moverse. Imaginemos que es un tiro raso, ¿vale? Se está moviendo. Si nadie la toca, la experiencia nos dice que la pelota se para. Pero la primera ley nos dice que no se debería de parar, que se debería de mover. ¿Vale? Eso es porque en realidad sobre la pelota sí están actuando fuerzas. La pelota está en contacto con el suelo. Hay una fuerza con el suelo que va a hacer que frene la pelota. La pelota está en contacto con el aire. El hecho de que la pelota se mueva entre el aire, ¿vale? Digamos que toca el suelo, pero por delante tiene aire. Pues ese aire también va frenando la pelota, va aplicando una fuerza que frena la pelota. Es decir, que es muy complicado, por no decir imposible, que en nuestra experiencia cotidiana, cuando algo empieza a moverse, nunca pare. ¿De acuerdo? Eso solamente puede ocurrir con ausencia de fuerzas, es decir, en el vacío. Vamos con la segunda ley. Vale, la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta, es decir, a la fuerza total, que actúa sobre él e inversamente proporcional, es decir, que va al contrario, que la masa de ese mismo cuerpo. Vale, ¿qué significa un poco esto? Hemos dicho que la fuerza es una magnitud vectorial, aquí ya la estamos caracterizando con la aceleración y con la masa. ¿Qué es esto? Vale, si yo tengo un cuerpo, ya sabéis que para nuestro estudio los cuerpos pues son puntos, ¿vale? Si yo tengo un cuerpo sobre el que actúan varias fuerzas, por ejemplo esta fuerza, F1, esta otra fuerza, F2, es decir, F1 es una fuerza pues, que lo está comprimiendo, F2 lo está estirando, no importa en qué sentido vayan, mientras estén actuando sobre ese cuerpo. Por ejemplo, otra fuerza F3, otra fuerza F4, y las que sean, es decir, muchas, voy a decir N fuerzas, donde N es el número que tú quieras, pues la fuerza neta, lo llamo neta, pero lo puedes llamar fuerza total, será la suma vectorial de todas las fuerzas. Será F1 más F2 más F3 más F4 más todas las otras fuerzas que hagan falta hasta llegar a la fuerza enésima. Si n son 16, pues 16 fuerzas. Si n son 3, nos quedamos en 3. Si n es 1, nos quedamos en 1. Si n es 0, no hay fuerzas. ¿Vale? La fuerza neta es esto. Y esto de aquí tiene un nombre. Y se llama principio de superposición. El principio de superposición es algo así como que el todo es la suma de las partes, ¿de acuerdo? La fuerza total es la suma de cada fuerza, ¿vale? Es lo que significa el principio de superposición. Además, para escribir esto de una forma un poco más compacta, ¿de acuerdo? Lo que se suele hacer es escribirlo con esta notación. Esto significa el sumatorio de todas las fuerzas desde que i vale 1 hasta n. Si n son 16, pues hasta 16, ¿de acuerdo? Y esto f sub i quiere decir f sub 1. Luego la i vale 2, f sub
2, luego la i vale 3, más f sub 3, luego la vale 4, más f sub 4. Así hasta, es decir, es literalmente esto de aquí. ¿Vale? Esta es la definición de este sumatorio. Y esto es el principio de superposición. Ahora, lo que nos quiere decir la segunda ley de Newton matemáticamente es que la aceleración de un cuerpo es inversamente proporcional a la masa de ese cuerpo, pero directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas. Y esta es la segunda ley de Newton, la cual pues es bastante más famosa expresada como suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. Claro, aquí tenemos directamente cómo se relacionan dimensionalmente estas cantidades, es decir, en qué unidades se mide la fuerza. Pues como podemos ver, así un poco más, imaginemos que es una dimensión todo y todo eso, F igual a m por a, tenemos que la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros partido segundo cuadrado. Por tanto, la fuerza se mide en kilogramos por metro partido segundo cuadrado. Y eso se le llama newtons, en honor a este señor de aquí. Vamos a hacer un ejemplo para aplicar la segunda ley de Newton. Y el ejemplo dice que supongamos que tenemos una fuerza constante de 125 newtons. Y esa fuerza se la aplicamos a un cuerpo que tiene una masa de 20 kilos, la cual inicialmente está en reposo. El ejercicio nos pregunta, primero, que averigüemos cuál es la aceleración que siente ese cuerpo y luego que averigüemos cuál es su posición para t igual a 5 segundos. Entonces, primero, aplicamos la segunda ley de Newton, y es que tenemos que la fuerza que actúa sobre ese cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Lo pongo todo vectorialmente, pero el problema es en una dimensión, ¿de acuerdo? El problema, digamos, que es en el eje X, donde aquí está el origen. Si el cuerpo está aquí e inicialmente está en reposo, pues actuará una fuerza en esta dirección que tendrá componentes F0, ¿de acuerdo? Por tanto, y donde F es 125. Así que, seguimos con esto. F es igual a m por a. Claro, esto será F0 es igual a m por ax a y. De aquí tenemos que resolver esta ecuación vectorialmente, que se hace componente por componente. F será igual a m por ax, esa es la ecuación en el eje x, y la ecuación en el eje y es 0 es igual a m por ahí. 0 es igual a m por ahí. Claro, como m siempre es distinto de 0, porque es 20, ahí tiene que ser necesariamente 0 para que esto se cumpla. Por tanto, era obvio que la componente y no iba a hacer falta. Esto es simplemente una forma de ver que la componente y no hace falta cuando el problema es unidimensional. Solo nos sirve esto. Entonces, ax lo podemos llamar simplemente a. De forma que tenemos que f es igual a m por a. Y ahora, para averiguar la aceleración, es tan sencillo como hacer que a es igual a f partido m. Como f son 125 newtons y m son 20 kilos, pues la aceleración da 6,25 metros segundo cuadrado. Claro, como la fuerza es constante y la masa también es constante, entonces la aceleración necesariamente es constante. Nos da un numerito que es constante. De forma que tenemos un MRUA. Así que podemos escribir la ecuación de su posición como la ecuación del MRUA, que es esta de aquí. Como, cogiendo nuestro sistema de referencia, hemos empezado en 0, 0 y la velocidad inicial es 0, nos queda que x en función del tiempo será un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es 6,25 y el enunciado nos dice que averiguemos su posición en t igual a 5. Por tanto, x en 5 segundos será
1 medio por 6,25 por 5 al cuadrado. Y esto da 78,1 metros. Es decir, habiendo aplicado una fuerza constante de 125 newtons a un cuerpo de masa 20 kilos que inicialmente estaba en reposo, hemos conseguido que avance 78 metros en 5 segundos. Vamos ya por último con la tercera ley de Newton. Las fuerzas siempre actúan por pares iguales y opuestos. Es decir, si yo tengo dos cuerpos que han entrado en contacto, cuerpo 1 y cuerpo 2, que han entrado en contacto, la fuerza que ejerce 1 sobre 2, y lo expresaré así, fuerza que ejerce 1 sobre 2, va a ser igual, pero en sentido contrario, que la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Es decir, siempre que hay una interacción entre dos cuerpos, ambos cuerpos ejercen la misma fuerza sobre el otro cuerpo. Y nos queda que F1,2 vectorialmente es menos F2,1. Podemos hacer otro ejemplo utilizando esta ley y la segunda ley de Newton, la cual vamos a utilizar siempre, para ver cómo funciona. Tenemos dos patinadores, los cuales empiezan en reposo inicialmente, y uno tiene una masa de 75 kilos y el otro tiene una masa de 60 kilos. Tenemos que el patinador 1 empuja al patinador 2 con una fuerza de 150 newtons. El ejercicio nos pide que calculemos la aceleración de ambos patinadores. Es decir, la situación es... Bueno, los patinadores, si los interpretamos como cajitas, es literalmente lo mismo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí uno, tenemos aquí el otro. Uno empuja al otro con una fuerza de 150 newtons, ¿vale? Es un problema unidimensional, entonces ahora veremos qué es lo que ocurre. Esta es la fuerza que ejerce el patinador 1 sobre el patinador 2, ¿vale? F1,2. Pero, debido a que las fuerzas siempre vienen en pares, por el hecho de que haya existido esa fuerza, el patinador 2 ha ofrecido al patinador 1 la misma fuerza, pero en dirección contraria, F2,1. Por tanto, tenemos que el módulo de F2,1 es el mismo que el módulo de F1,2, que son 150 newtons. Por tanto, con un sistema de referencia donde el eje X va así, tendríamos que F1,2 es igual al vector F0 y F2,1 es igual al vector menos F0. Y ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton para cada caso. Vale, F1,2 ¿sobre quién está actuando? F1,2 está actuando sobre el patinador 2. Por tanto, esto es igual a la masa 2 por la aceleración de 2. Y F2,1 está actuando sobre el patinador 1. Entonces esto es igual a la masa 1 por la aceleración de 1. De nuevo, como antes, esto será m2 por aceleración 2x y aceleración 2 en y. Y esto será m1 por aceleración 1x, aceleración 1y. Como antes, pues lo que ocurrirá es que al tener que la componente y de ambos es 0, pues la componente y de las aceleraciones dará 0. Entonces, directamente, esto será aceleración 2 y esto será aceleración 1. Por tanto, las ecuaciones que nos quedan será la primera ecuación. La primera ecuación será que f es igual a m2 por a2. m2 por a2. Y la siguiente será que menos f es igual a m1 por a1. De forma que
A2 será F dividido M2 y A1 será menos F dividido M1. El resultado es F es 150 dividido M2, M2 son 60, entonces esto da 2,5 metros segundo cuadrado. Y si hacemos lo mismo aquí, menos 150 entre 75 nos da menos 2 metros segundo cuadrado. ¿Vale? Fijémonos que debido a que las fuerzas son las mismas y las masas son diferentes, las aceleraciones son diferentes. Y el hecho de que aquí la aceleración salga negativa indica que con nuestro sistema de referencia el cuerpo 1 se está moviendo hacia la izquierda. Así que esto ha sido todo sobre las leyes de Newton.